Cada día se producen más de 100.000 toneladas de este metal rojizo. Sin él, tu teléfono, tu coche y la luz de tu casa no funcionarían. Hablamos del cobre, el conductor por excelencia. Pero para conseguir una sola tonelada pura, hay que mover montañas enteras de roca. Hoy viajamos a la mina más grande de Chile para ver explosiones colosales, ríos de lava metálica y la tecnología que convierte piedras en electricidad. Todo empieza en el desierto de Atacama, en una cicatriz gigante sobre la tierra. Aquí, perforadoras del tamaño de edificios taladran el suelo para colocar explosivos. Las detonaciones son secuenciales y precisas, diseñadas para romper la roca sin dispersarla. Una vez seguro, entran los monstruos. Camiones que pueden cargar 400 toneladas, el equivalente a 300 coches. Transportan el mineral día y noche. Pero ojo, esta roca solo tiene un 0.5% de cobre. Para liberar el tesoro, la roca debe ser pulverizada. Molinos gigantes con bolas de acero la convierten en polvo fino. Luego ocurre la magia química, la flotación. Se mezcla el polvo con agua y reactivos que hacen que el cobre flote en forma de burbujas, separándolo de la tierra inútil. El concentrado obtenido viaja a los hornos de fundición. A más de 1200 grados, la mezcla se convierte en un líquido incandescente. La escoria se descarta como lava volcánica, mientras que el cobre, ahora con un 99% de pureza, se moldea en grandes placas llamadas ánodos. Pero para conducir electricidad necesitamos perfección. Las placas se sumergen en piscinas ácidas electrificadas. Átomo a átomo, el cobre puro viaja a una nueva placa, alcanzando el 99.99% de pureza. Finalmente, este cobre ultra puro se funde de nuevo y se estira. Pasa por rodillos que lo adelgazan hasta convertirlo en el alambrón que todos conocemos, enrollado y listo para exportar. Así es como una piedra del desierto acaba iluminando tu habitación. Si te ha gustado, suscríbete para más procesos industriales. ¿Sabías que cada año se consumen más de 50 millones de kilos de guacamole en el mundo? Un alimento que nació en la antigüedad y que hoy, gracias a la tecnología, puede llegar fresco a tu mesa, esté donde esté. Pero, ¿alguna vez te has preguntado cómo se fabrica el guacamole en enormes cantidades sin perder ese sabor tan auténtico? Lo que verás a continuación te sorprenderá. Acompáñanos en este viaje desde los soleados campos de Michoacán, México, hasta las modernas plantas de procesamiento donde se produce el guacamole que llena los supermercados de todo el planeta. Prepárate, porque descubrirás un proceso lleno de precisión, ciencia y sabor. El cultivo del oro verde en Michoacán. Todo comienza en el corazón de México, en las fértiles tierras de Michoacán, un estado que produce casi el 80% del aguacate que se consume en el mundo. Aquí, las condiciones son simplemente perfectas. Suelos volcánicos ricos en minerales, temperaturas templadas y lluvias regulares. Se podría decir que Michoacán es el paraíso del aguacate. Los árboles, conocidos como Persea americana, tardan entre 4 y 6 años en alcanzar su madurez productiva. Durante este tiempo, los agricultores cuidan cada detalle: la irrigación, el control de plagas y la poda de los árboles. Cada aguacate es una pequeña joya en formación, alimentada lentamente hasta alcanzar el tamaño y la textura ideales. Pero no basta con que el aguacate crezca. Para que sea apto para la industria, debe cumplir con estándares estrictos de contenido de aceite, madurez y textura. Un fruto demasiado joven o demasiado maduro simplemente no sirve. En estos campos, el tiempo es oro verde. La ventana de cosecha es precisa, y de ella depende todo el éxito del proceso que veremos más adelante. Cosecha y transporte de los aguacates. Cuando llega el momento perfecto, comienza una de las etapas más críticas: la cosecha. Equipados con varas especiales llamadas peras, los trabajadores cortan cuidadosamente los aguacates del árbol, evitando cualquier daño a la piel del fruto. Un pequeño rasguño podría arruinar toda una partida. Cada aguacate cosechado pasa por una inspección inicial a mano.
Los frutos que cumplen los requisitos son colocados en canastas acolchadas para protegerlos durante el transporte. Aquí el tiempo sigue jugando un papel clave. Desde que el aguacate se cosecha, el objetivo es que llegue a la planta de procesamiento en un máximo de 48 horas. El motivo es simple: mantener la frescura y evitar el inicio de la sobremaduración. Para el traslado, se utilizan camiones refrigerados que mantienen la temperatura entre 4 y 8 grados Celsius. Así, los aguacates viajan seguros hasta la fábrica, donde se transformarán en el guacamole que todos conocemos. Cada minuto cuenta porque un pequeño retraso podría comprometer la calidad de toneladas de producto. Selección, limpieza y clasificación en la planta. Una vez que los aguacates llegan a la planta, comienza un baile coreografiado de precisión industrial. Primero, los frutos pasan por túneles de limpieza, donde se eliminan restos de tierra, hojas e impurezas mediante chorros de agua a alta presión. Después, un sistema de rodillos los seca cuidadosamente, dejándolos listos para la inspección. Aquí es donde la tecnología entra en acción. Mediante sensores ópticos de alta velocidad, cada aguacate es escaneado para medir su tamaño, color y firmeza. Los frutos que no cumplen con los estándares son descartados o enviados para otros usos, como la producción de aceite de aguacate. Los aguacates seleccionados son agrupados según su grado de madurez, ya que cada lote debe ser homogéneo, para que el guacamole tenga una textura uniforme. Un aguacate demasiado duro podría arruinar la mezcla final, mientras que uno excesivamente maduro generaría sabores no deseados. En esta etapa, se toman también muestras para pruebas microbiológicas. El objetivo: garantizar que cada lote esté libre de patógenos antes de pasar al procesamiento. Así comienza la transformación del fruto en la deliciosa crema verde que tanto amamos. Preparación del guacamole: pelado, deshuesado y mezcla de ingredientes. El siguiente paso es donde ocurre la verdadera magia. Los aguacates seleccionados avanzan hacia las líneas de procesamiento, donde sofisticadas máquinas comienzan el pelado y deshuesado. Primero, los aguacates se cortan a la mitad de manera automática utilizando cuchillas quirúrgicamente afiladas. Un sistema mecánico extrae el hueso de cada fruto mediante una ligera presión controlada. Luego, brazos robóticos retiran la cáscara, dejando al descubierto la pulpa cremosa, brillante y de un verde intenso. Este proceso debe ser extremadamente delicado. Una presión excesiva puede oxidar la pulpa y afectar el sabor final. Por eso, muchas fábricas utilizan sistemas que imitan el movimiento de una mano humana, asegurando que cada aguacate se trate como una pieza única. Una vez pelados, los aguacates pasan a la zona de mezcla. Aquí, enormes tolvas de acero inoxidable recogen la pulpa fresca. Pero el guacamole no es solo aguacate. Para lograr el sabor auténtico que todos esperamos, se añaden cuidadosamente otros ingredientes: tomate rojo, fresco y picado, cebolla blanca, finamente cortada, cilantro recién recolectado, chile jalapeño o serrano para darle ese toque picante, limón exprimido, que no solo realza el sabor, sino que también ayuda a retardar la oxidación. Y por supuesto, una pizca de sal. La mezcla debe ser perfecta, ni muy líquida ni demasiado espesa. Aquí, los ingenieros alimentarios controlan temperatura, velocidad de batido y tiempos de mezcla al milímetro para conseguir una textura cremosa pero con trocitos reconocibles. Cada lote de guacamole es sometido a pruebas de sabor para asegurar la calidad. Si algo no encaja, demasiado ácido, muy salado o con textura inconsistente, el lote completo se descarta. Este es un proceso que pocos conocen, pero que es esencial para ofrecer un producto que, al abrirlo en casa, nos haga sentir como si hubiéramos preparado el guacamole nosotros mismos. Envasado al vacío y tecnología de alta presión. Con el guacamole perfectamente mezclado, comienza la siguiente etapa: el envasado. Primero, el guacamole se transporta mediante tuberías herméticas hacia las líneas de llenado. Aquí, máquinas de última generación depositan porciones exactas en envases preesterilizados. Estos envases pueden ser de plástico de alta barrera o de vidrio,
dependiendo del destino final. Pero hay un enemigo invisible que acecha: el oxígeno. El oxígeno provoca que el guacamole pierda su vibrante color verde y se torne marrón en pocas horas. Para evitarlo, se utiliza el envasado al vacío. Se extrae todo el aire del envase antes de sellarlo herméticamente, creando un entorno libre de oxígeno, donde el guacamole puede mantenerse fresco por mucho más tiempo. Sin embargo, las fábricas más modernas van un paso más allá, utilizando una tecnología revolucionaria llamada HPP, High Pressure Processing, o procesamiento por alta presión. ¿Qué es el HPP? Imagina colocar los envases ya sellados en cámaras gigantes llenas de agua y luego aplicar una presión equivalente a 6 veces la profundidad del océano más profundo, unos 6.000 bares. Esta presión aplasta y destruye bacterias y patógenos sin necesidad de usar calor ni conservantes químicos. El resultado: un guacamole que conserva su color, sabor, textura y nutrientes originales por semanas sin necesidad de aditivos artificiales. Este proceso, aunque parece sacado de una película de ciencia ficción, es completamente natural y seguro. De hecho, permite que el guacamole mantenga su etiqueta de producto fresco, algo muy valorado en el mercado actual. Así, cada envase que llega a las estanterías no solo está lleno de sabor, sino también protegido por una de las tecnologías más avanzadas del mundo alimentario: distribución y conservación del guacamole. Una vez sellados y tratados, los envases de guacamole pasan a la etapa final: la distribución. Primero, se almacenan temporalmente en cámaras frigoríficas, que mantienen una temperatura constante de 4 grados Celsius. Esto garantiza que el producto conserve su frescura hasta el momento de ser despachado. Cada lote se etiqueta cuidadosamente con códigos de trazabilidad. Así, si algún día surgiera un problema de calidad, las fábricas podrían rastrear el origen exacto, hasta el árbol donde nació ese aguacate. Los palets cargados de guacamole son transportados en camiones refrigerados hacia supermercados, restaurantes y puntos de venta de todo el mundo. Algunos lotes incluso viajan en avión hacia destinos internacionales, donde el oro verde mexicano es altamente codiciado. Una vez en los supermercados, los envases de guacamole se exhiben en las secciones de productos refrigerados. Gracias al tratamiento HPP y al envasado al vacío, pueden mantenerse frescos entre 45 y 60 días, dependiendo de la receta específica. Y cuando finalmente abres un envase en casa y saboreas esa mezcla cremosa, picante y fresca, estás disfrutando el resultado de un proceso industrial fascinante, donde la tradición ancestral y la alta tecnología se combinan a la perfección. Así es como el guacamole, ese símbolo de la cocina mexicana, conquista paladares en todo el mundo, uno a uno. Ahora ya sabes que detrás de cada cucharada de guacamole hay una historia impresionante de agricultura, ingeniería y tecnología de punta. Un viaje que empieza en los soleados campos de Michoacán y termina en tu mesa, con todo su sabor intacto. ¿Te gustaría descubrir cómo se fabrican otros alimentos que usamos todos los días y que quizás nunca te has preguntado cómo llegan a nosotros? Entonces, no te pierdas nuestro próximo video, donde exploraremos el fascinante proceso de producción de las tortillas de maíz, otro tesoro de la gastronomía mexicana. Suscríbete al canal y activa la campanita para seguir aprendiendo sobre los increíbles secretos detrás de los productos que amamos. Te sorprenderá lo que viene a continuación. ¿Sabías que cada segundo se producen más de 100.000 cigarrillos en todo el mundo? Pero, ¿cómo logran fabricar tantos en tan poco tiempo? Hoy nos adentramos en una de las fábricas más grandes de cigarrillos del planeta para descubrir el proceso secreto detrás de su producción. Desde el cultivo del tabaco hasta el empaquetado final, te mostraremos cada paso de esta fascinante industria. No te lo pierdas. Historia del tabaco. Antes de ver cómo se fabrican, echemos un vistazo rápido a la historia del tabaco. Originario de América, los pueblos indígenas ya lo usaban hace miles de años en rituales y ceremonias. Pero en el siglo XVI, el tabaco cruzó el Atlántico y se popularizó en Europa. Hoy en día, la industria tabacalera mueve miles de millones de dólares cada año
y el proceso de fabricación ha evolucionado hasta convertirse en una obra maestra de la automatización. El proceso de fabricación. Cultivo y cosecha del tabaco. El proceso de fabricación de cigarrillos comienza mucho antes de que el tabaco llegue a la fábrica. Se inicia en grandes plantaciones donde las semillas de tabaco son sembradas y cultivadas en condiciones específicas de clima y suelo. Estas plantas requieren entre 60 y 90 días para alcanzar la madurez, y durante este tiempo, los agricultores controlan cuidadosamente la cantidad de agua, luz y nutrientes que reciben. Cuando las hojas alcanzan el tamaño adecuado, se lleva a cabo la cosecha, que puede realizarse de forma manual o mecánica. En el método manual, los trabajadores cortan las hojas más grandes primero, dejando que las más jóvenes sigan madurando. En el método mecanizado, máquinas cosechadoras recorren los campos, recolectando las plantas enteras y cargándolas en camiones para su traslado. Una vez cosechadas, las hojas se transportan a grandes almacenes donde comenzará el proceso de secado y curado. Secado y curado. El tabaco recién cosechado no se puede utilizar inmediatamente, ya que contiene demasiada humedad y aún no ha desarrollado su sabor y aroma característicos. Para lograrlo, las hojas pasan por un proceso de curado, que puede realizarse de diferentes maneras dependiendo del tipo de tabaco. Uno de los métodos más comunes es el curado con aire caliente, donde las hojas se cuelgan en enormes graneros, equipados con sistemas de calefacción controlada. Durante semanas, la temperatura y la humedad se regulan meticulosamente para permitir que el tabaco se seque sin perder sus aceites esenciales. Otro método es el curado al sol, en el que las hojas se exponen directamente a la luz solar para un secado más natural. El proceso de curado no solo cambia el color de las hojas, haciéndolas pasar de verdes a marrón dorado, sino que también influye en el sabor y la textura del tabaco. Una vez curadas, las hojas se prensan y se almacenan en grandes fardos para su transporte a las fábricas, donde serán sometidas a un riguroso proceso de clasificación y tratamiento. Clasificación y procesamiento. Cuando el tabaco llega a la fábrica, no todas las hojas son iguales. Para garantizar la calidad del producto final, las hojas son clasificadas según su tamaño, textura y aroma. Este proceso, que combina inspección manual con tecnología avanzada, permite separar las hojas de mayor calidad de aquellas que se utilizarán en mezclas más económicas. Tras la clasificación, las hojas pasan por una serie de procesos mecánicos diseñados para prepararlas para la producción. Primero, se someten a un corte preciso, reduciéndolas a pequeñas hebras de tabaco que serán utilizadas en los cigarrillos. Luego, se les añaden humectantes y saborizantes, que ayudan a conservar su frescura y proporcionan el aroma característico que los fumadores reconocen. Una parte interesante del proceso es la utilización de tabaco reconstituido, un material hecho a partir de restos de hojas y tallos molidos, que luego se convierten en una hoja artificial mediante un proceso similar al de fabricación de papel. Esta técnica permite aprovechar al máximo la materia prima y mantener la consistencia del sabor en cada cigarrillo. Fabricación del cigarrillo. Aquí es donde entra en acción la maquinaria de alta velocidad. En la línea de producción, enormes bobinas de papel especial para cigarrillos alimentan máquinas que forman una cinta continua de tabaco. Este papel es resistente al calor y está diseñado para quemarse de manera uniforme, permitiendo una experiencia de fumado constante. Dentro de la máquina, el tabaco cortado se distribuye uniformemente sobre la banda de papel, formando un tubo continuo de tabaco que luego se corta con precisión milimétrica en cigarrillos individuales. Estos tubos se crean a una velocidad impresionante. Una sola máquina puede producir hasta 20.000 cigarrillos por minuto. Al mismo tiempo, se añaden los filtros, que son esenciales para reducir las impurezas del humo. Estos filtros, generalmente hechos de acetato de celulosa, se fabrican en grandes rollos, que luego son cortados y adheridos a cada cigarrillo con una banda especial de papel. Una vez ensamblados, los cigarrillos pasan a la siguiente fase: el control de calidad y empaquetado. Antes de que los cigarrillos lleguen a los consumidores, deben pasar por un riguroso control de calidad. Esto incluye pruebas mecánicas y electrónicas que verifican que cada cigarrillo tenga la cantidad exacta de tabaco
y que el filtro esté bien colocado. Además, se utilizan sensores ópticos y sistemas de rayos X para detectar cualquier imperfección en los cigarrillos producidos. Una vez aprobados, los cigarrillos son enviados a la línea de empaquetado, donde se agrupan en paquetes de 10 o 20 unidades. Estos paquetes son envueltos en plástico sellado al vacío para mantener la frescura del tabaco, y luego se colocan en cajas más grandes, listas para su distribución. Finalmente, los paquetes de cigarrillos son apilados en palets y cargados en camiones que los transportarán a todo el mundo. En cuestión de horas, estos cigarrillos pasarán de la fábrica a las estanterías de tiendas y supermercados, listos para ser vendidos. Así es como se fabrican millones de cigarrillos cada día, en una industria que combina tecnología, precisión y velocidad. Pero hay un detalle sorprendente que pocas personas conocen sobre los cigarrillos. ¿Sabías que algunos países han implementado filtros biodegradables para reducir el impacto ambiental? Si te gustó este recorrido por la fábrica de cigarrillos, no olvides suscribirte y activar las notificaciones para más videos sobre cómo se fabrican los productos que usamos todos los días. ¿Sobre qué otro producto te gustaría que hiciéramos un video? Déjalo en los comentarios. Nos vemos en el próximo. Las hamburguesas de McDonald's son famosas en todo el mundo, pero hay algo en su proceso de producción que muy poca gente conoce. Hoy te llevamos dentro de la fábrica para descubrirlo. Y, al final del video, te revelaremos un detalle que seguramente no esperabas. La carne, el corazón de la hamburguesa. El proceso comienza en enormes granjas ganaderas. Miles de vacas son criadas específicamente para abastecer la demanda de McDonald's. Una vez seleccionadas, la carne se transporta a los mataderos, donde es procesada y enviada a las fábricas proveedoras de la marca. Aquí, los bloques de carne llegan en contenedores gigantes y se inspeccionan minuciosamente. Cada pieza debe cumplir con los estándares de calidad y no contener huesos ni impurezas. Luego, la carne se introduce en trituradoras industriales que la convierten en carne molida en cuestión de segundos. La mezcla perfecta para una hamburguesa de McDonald's debe contener exactamente un 20% de grasa para garantizar su jugosidad. La forma perfecta. Una vez molida, la carne es transportada a una máquina que la comprime en discos perfectamente uniformes. Cada hamburguesa pesa exactamente 45 gramos, asegurando que todas sean idénticas y mantengan el mismo sabor y textura en cualquier parte del mundo. Pero aquí hay un detalle clave: la carne no se prensa demasiado. Si se compactara en exceso, las hamburguesas perderían su jugosidad y resultarían más duras al masticar. Por eso, las fábricas utilizan una presión precisa para lograr la textura ideal. Después del moldeado, las hamburguesas avanzan en una cinta transportadora hacia un túnel de congelación a menos 18 grados Celsius. En menos de 3 minutos, pasan de estar recién formadas a completamente congeladas. Este proceso no solo mantiene su frescura, sino que también evita la proliferación de bacterias. Una vez congeladas, se apilan en grandes bandejas y se envasan al vacío en paquetes de 10 a 20 unidades. Luego, se colocan en enormes cajas que serán enviadas a los centros de distribución de McDonald's en cada país. A diario, McDonald's produce más de 5 millones de hamburguesas solo en una de sus fábricas, lo que equivale a llenar más de 100 camiones de reparto cada 24 horas. No el pan, tan importante como la carne. Mientras la carne se congela, el pan se elabora en fábricas especializadas que producen exclusivamente para McDonald's. Todo comienza con una mezcla de harina de trigo, agua, levadura, sal y azúcar. Pero aquí hay un secreto. McDonald's utiliza un tipo de harina con bajo contenido de cenizas, lo que hace que el pan tenga un color más claro y una textura más suave. La masa se mezcla en gigantescas batidoras industriales, capaces de procesar más de 500 kilos de masa a la vez. Luego, se deja reposar en grandes contenedores, donde la levadura comienza a hacer su trabajo, provocando que la masa duplique su tamaño en apenas 2 horas. Después del reposo, la masa pasa a una máquina que la divide en pequeñas porciones exactas. Cada una de ellas se moldea automáticamente en forma de bollos y se coloca en bandejas especiales. Pero aquí hay otro detalle curioso.
Antes de hornearse, los bollos se rocían con vapor de agua. Esto ayuda a que las semillas de sésamo se adhieran perfectamente a la superficie, evitando que se desprendan al morder la hamburguesa. Luego, los bollos ingresan a un horno industrial a 240 grados Celsius, donde se cocinan en exactamente 10 minutos. La clave está en un sistema de circulación de aire caliente que asegura una cocción uniforme en cada pieza. Una vez horneados, los bollos se enfrían lentamente en una cinta transportadora de más de 20 metros de largo. Este enfriamiento progresivo es crucial para evitar que el pan se endurezca o se vuelva gomoso. Finalmente, cada bollo se corta en 2 mitades con una cuchilla de alta precisión y se empaqueta en bolsas de plástico herméticas para su distribución a los restaurantes. Solo en Estados Unidos, McDonald's utiliza más de 2.000 millones de bollos de hamburguesa cada año, lo que equivale a cubrir una distancia de más de 50.000 kilómetros si se alinearan uno tras otro. El ensamblaje en el restaurante. Las hamburguesas llegan congeladas a los restaurantes en enormes cajas que deben mantenerse a menos 18 grados Celsius hasta el momento de su uso. Cuando un cliente hace un pedido, las hamburguesas se sacan del congelador y se colocan en parrillas de doble contacto, capaces de cocinarlas en 40 segundos sin necesidad de darles la vuelta. Estas parrillas aplican calor por arriba y por abajo al mismo tiempo, sellando los jugos dentro de la carne y logrando el sabor característico de McDonald's. Mientras tanto, los bollos pasan por una tostadora especial que los calienta a 93 grados Celsius en solo 11 segundos. Este paso es clave para mejorar la textura del pan y evitar que se humedezca con la salsa o el calor de la carne. Una vez calentado, el pan se coloca en una estación de ensamblaje donde los empleados añaden los ingredientes en un orden preciso. Primero, se coloca la salsa, una fina capa de ketchup y mostaza en las hamburguesas clásicas, o la famosa salsa Big Mac en su versión más vendida. Luego, se añaden los pepinillos y la cebolla picada, que deben distribuirse equitativamente para que cada bocado tenga el mismo sabor. En el caso de hamburguesas más grandes, como la Big Mac, se coloca una segunda capa de pan en el centro para separar la carne. Después, la hamburguesa recién cocinada se coloca sobre los ingredientes, seguida de una rebanada de queso, que comienza a derretirse instantáneamente con el calor de la carne. El ensamblaje completo de una hamburguesa de McDonald's debe realizarse en menos de 35 segundos, lo que garantiza que el pedido se entregue al cliente en menos de 3 minutos desde que se ordena en el mostrador o en la app. Finalmente, la hamburguesa se envuelve en su característico papel o se coloca en una caja de cartón, lista para ser servida. Con este sistema, McDonald's puede preparar más de 75 millones de hamburguesas al día en todo el mundo, consolidándose como una de las cadenas de comida rápida más eficientes del planeta. Y aquí está el detalle que pocos saben. El ingrediente secreto no es una especia especial ni un aditivo misterioso, sino el propio proceso de congelación. Al sellar la carne a menos 18 grados Celsius en minutos, logran conservar su sabor y textura sin necesidad de conservantes artificiales. Así es como McDonald's garantiza que cada hamburguesa tenga exactamente el mismo sabor, sin importar en qué parte del mundo la pidas. ¿Siguen siendo igual de apetecibles? Ahora que conoces todo el proceso, ¿te sigue pareciendo irresistible una hamburguesa de McDonald's? Déjanos tu opinión en los comentarios. Si quieres saber cómo se hace el papel higiénico en rollos, revisa los enlaces en la descripción. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para descubrir más secretos de producción industrial. Bienvenidos al vídeo de hoy, donde exploraremos el fascinante proceso de fabricación del papel higiénico, un elemento esencial en nuestros hogares que aporta comodidad y limpieza. Antes de su invención, las personas utilizaban materiales curiosos como hojas de maíz, trapos y hasta pieles. Vamos a descubrir de dónde proviene este indispensable producto y cómo se elabora, paso a paso. Empecemos con la pregunta común. ¿El papel higiénico se hace de árboles?
La respuesta es sí. Mayormente, se utiliza fibras de madera que provienen de diferentes especies de árboles. Sin embargo, es interesante mencionar que las partes más valiosas del árbol son destinadas a otros productos, mientras que los restos, como las copas y las astillas, son los que se utilizan para producir pulpa de celulosa. Esta pulpa puede provenir tanto de árboles recién cortados como de papel reciclado. Ahora veamos de qué está compuesto el papel higiénico. Además de fibras de madera, en su producción se añaden productos químicos para el blanqueo y agua, que mejoran la calidad final del papel. Algunas marcas también optan por utilizar fibras de origen alternativo, como el bambú o el trigo, más sostenibles y amigables con el medio ambiente. Para entender cómo se fabrica el papel higiénico, sigamos el proceso desde el inicio. Primero, la madera llega a la fábrica, ya sea en forma de troncos o astillas. Aquí se lleva a cabo un riguroso proceso de preparación que incluye la limpieza, el descortezado y el astillado de los troncos. La corteza del árbol, que carece de fibra adecuada, se retira, y así las astillas quedan listas para su procesamiento. A continuación, esas astillas se cocinan en una mezcla de productos químicos que ayudan a descomponer la madera. Este proceso dura varias horas, y al finalizar, se evapora la humedad, quedando la pulpa, compuesta de fibras de celulosa y lignina, que es un adhesivo natural presente en la madera. La pulpa ahora pasa por diferentes etapas de limpieza. Se retiran las impurezas y colores no deseados a través de un meticuloso proceso de blanqueo, donde se utilizan distintos agentes químicos para convertir la pulpa de tonos pardos a un blanco brillante. Esto no solo mejora la apariencia del papel, sino que también asegura su suavidad y calidad. En este punto, la pulpa blanqueada se mezcla con agua para formar una suspensión y se extiende sobre una malla, donde se drena el exceso de líquido. El resultado es una hoja húmeda que luego es prensada y secada. La mayor parte del agua es eliminada mediante un secador potente, permitiendo que las fibras se unan y formen una hoja sólida de papel de una delgada capa. Una vez formada, esta hoja se enrolla en enormes bobinas de papel. Estas bobinas, que pueden tener hasta varias decenas de kilómetros de largo, se llevan a la sección de conversión, donde se cortan en rollos más pequeños, listos para el uso diario. Durante este proceso, se aseguran de que el papel tenga perforaciones que faciliten el rasgado, creando el tamaño estándar que todos conocemos. Aún queda un paso importante. El gofrado le da al papel un relieve especial, aumentando su suavidad y volumen. Además, se fabrican tubos de cartón que servirán como el núcleo para los rollos. Los rollos de papel se desenrollan, se perforan, se cortan y finalmente se sellan para evitar que se desenrollen. Después de este extenso proceso de producción, los rollos de papel higiénico son empaquetados. Dependiendo de su destino, ya sea para uso comercial o doméstico, se envuelven individualmente o en paquetes de varias unidades. Así, en menos de un día, toneladas de papel reciclado y pulpa de celulosa se transforman en productos listos para su uso en nuestros hogares. Si te ha resultado interesante este viaje al mundo de la fabricación del papel higiénico y quieres aprender más sobre otros productos cotidianos, asegúrate de suscribirte y activar las notificaciones. Dale like si te ha gustado el vídeo y compártelo con tus amigos. ¡Hasta la próxima! ¿Sabías que sin los imanes, gran parte de nuestra tecnología moderna simplemente no funcionaría? Desde el motor de tu lavadora hasta los altavoces de tu teléfono, pasando por trenes de levitación magnética y hasta tu tarjeta de crédito. Los imanes están en todas partes. Son silenciosos, invisibles y poderosísimos. Pero, ¿alguna vez te has preguntado cómo se fabrican? ¿Qué materiales se necesitan para crear algo tan pequeño, pero con una fuerza tan impresionante? Hoy te llevaremos dentro de las fábricas donde se crean estos bloques de poder invisible. Verás hornos a más de 1000 grados, metales raros combinándose en procesos químicos complejos y líneas de producción, donde la ciencia se convierte en industria. Este es el fascinante mundo de la creación de imanes industriales. Lo que verás a continuación te va a sorprender. Tipos de imanes: permanentes y electroimanes. Antes de adentrarnos en el proceso de fabricación, necesitamos entender algo básico pero fundamental. No todos los imanes son iguales. Hay dos grandes categorías: los imanes permanentes y los electroimanes. Los imanes permanentes son los más comunes. Están hechos de materiales ferromagnéticos,
como el neodimio, el hierro, el cobalto o aleaciones especiales como el alnico. Estos imanes mantienen su campo magnético sin necesidad de electricidad. Son los responsables de que funcionen motores, discos duros y hasta juguetes magnéticos. Por otro lado, tenemos los electroimanes, que funcionan solo cuando pasa corriente eléctrica a través de una bobina enrollada en torno a un núcleo metálico. Al cortar la corriente, el campo desaparece. Se utilizan en grúas industriales para levantar toneladas de metal, en timbres, cerraduras electrónicas e incluso en aceleradores de partículas. Pero hoy nos centraremos en los verdaderos protagonistas del magnetismo industrial: los imanes permanentes de neodimio, también conocidos como imanes de tierras raras. Son los más potentes del mundo y también los más complejos de fabricar, selección de materiales y creación de la aleación. Todo comienza en lugares remotos, donde se extraen las tierras raras. A pesar de su nombre, no son tan raras, pero sí están distribuidas de forma desigual en el planeta. El neodimio, el praseodimio y el disprosio son los elementos clave. China controla más del 80% de su producción mundial. Una vez extraídos, estos metales pasan por un proceso de purificación intensa, donde se eliminan impurezas a través de baños químicos y procesos de separación magnética. Se obtienen así polvos de alta pureza, que serán la base de los imanes más poderosos. Luego comienza la creación de la aleación. Se mezcla neodimio, Nd con hierro, Fe, y boro, B, para formar la base, NdFeB, la fórmula mágica. En algunos casos, se añaden pequeñas cantidades de otros metales, como el disprosio o el cobalto, para mejorar la resistencia térmica o aumentar la coercitividad del imán. La mezcla se introduce en un horno de inducción y se funde a temperaturas que superan los 1350 grados Celsius. Imagina una caldera burbujeante de metal líquido, incandescente como lava volcánica. En ese momento, se crean las estructuras cristalinas magnéticas que darán fuerza al imán. Una vez fundida, la aleación se vierte en moldes o se enfría en cintas rotatorias ultrafrías que solidifican el material rápidamente. Este proceso se conoce como rapid quenching o enfriamiento rápido y es vital para que las partículas magnéticas no se desordenen. El resultado: unas láminas metálicas brillantes, quebradizas y sin ninguna propiedad magnética aún. Pero la magia apenas comienza. En el próximo capítulo te mostraremos cómo se trituran, compactan, calientan y se transforman en verdaderas piezas de poder invisible. Fundición, moldeado y solidificación. El siguiente paso es tan delicado como decisivo: transformar ese metal en bruto en una estructura con forma, densidad y alineación magnética perfectas. Tras el enfriamiento rápido, las láminas sólidas de aleación de neodimio, hierro y boro se trituran hasta convertirse en un polvo finísimo, casi como harina metálica. Este polvo tiene propiedades únicas, es altamente reactivo al oxígeno y puede inflamarse si entra en contacto con el aire. Por eso, todo el proceso se realiza en atmósferas controladas, con gases inertes como el argón. El polvo se transporta a enormes prensas hidráulicas, donde se somete a un proceso llamado prensado isostático en caliente. Se introduce en moldes con la forma deseada, cilindros, discos, anillos o bloques, y se comprime bajo una presión que puede superar los 2000 kg por centímetro cuadrado. En algunos casos, se aplica simultáneamente un campo magnético para alinear los dominios magnéticos del polvo en una sola dirección, mejorando así la potencia final del imán. A este proceso se le llama orientación anisotrópica. Después del prensado, el material aún está frágil y poroso, como una tiza. Para solidificarlo, se somete a un proceso de sinterización. Se calienta durante varias horas a temperaturas entre 1000 y 1100 grados Celsius. Este tratamiento permite que las partículas se fusionen lentamente, eliminando vacíos internos y aumentando la densidad hasta casi el 100%. El bloque ahora es sólido, fuerte y con una estructura cristalina perfectamente alineada. Pero todavía no es magnético. Aún falta la parte más fascinante del proceso: tratamiento térmico y proceso de magnetización. Una vez enfriados, los bloques se mecanizan con herramientas de diamante. ¿Por qué diamante? Porque el material es extremadamente duro y cualquier otra herramienta se desgastaría al instante. Aquí se definen los tamaños exactos, se pulen los bordes y se les da la forma final que tendrán en sus futuras aplicaciones. Ahora sí, llega el momento más impactante: la magnetización. En enormes cámaras blindadas, los bloques se colocan entre bobinas de cobre que generan un pulso eléctrico de alta intensidad. Este pulso crea un campo magnético que alcanza más de 3 teslas, unas 60.000 veces más fuerte que el campo magnético de la Tierra, y en una fracción de segundo, todos los dominios magnéticos dentro del material se alinean.
Ese instante es casi mágico. Una pieza inerte se convierte, de golpe, en un poderoso imán. Desde ese momento, el bloque de neodimio se comporta como si tuviera un campo de fuerza invisible a su alrededor. Y no es cualquier campo. Estos imanes pueden levantar más de 1000 veces su propio peso, atraer objetos a través de paredes delgadas y permanecer magnéticos durante décadas sin perder potencia. Sin embargo, no todos los bloques salen perfectos. Aquí es donde entra la fase final, el control de calidad. Controles de calidad y aplicaciones modernas. En laboratorios altamente especializados, los imanes se someten a una batería de pruebas extremas. Se miden su fuerza coercitiva, su resistencia a la desmagnetización. Se prueban bajo altas temperaturas para verificar que no pierdan magnetismo. Se analizan con escáneres magnéticos que detectan fallos invisibles al ojo humano. Solo los que superan todas las pruebas avanzan a la fase final, el recubrimiento. Y es que, a pesar de su fuerza, estos imanes son frágiles frente al oxígeno y la humedad. Por eso se recubren con níquel, zinc, epoxi o incluso oro, creando una barrera que los protege del entorno. Una vez listos, los imanes se embalan cuidadosamente, pero no se almacenan de cualquier forma. Se separan con espaciadores no magnéticos y se transportan en contenedores especiales para evitar accidentes, ya que su fuerza puede dañar dispositivos electrónicos o causar lesiones si se manejan mal. Y entonces, comienzan su segunda vida. Algunos viajarán hacia motores eléctricos de alta eficiencia, fundamentales para autos eléctricos. Otros irán a parar a auriculares de alta fidelidad, donde cada vibración es convertida en sonido gracias al poder del magnetismo. Algunos se instalarán en discos duros, moviendo cabezales con precisión milimétrica. Y los más grandes formarán parte de trenes de levitación magnética capaces de alcanzar 600 km por hora, desafiando las leyes de la gravedad. Desde una simple mezcla de polvo metálico, pasando por hornos de más de 1000 grados, prensado extremo, sinterización, magnetización y recubrimiento. Todo este complejo viaje da lugar a uno de los componentes más fundamentales de nuestra era moderna, el imán industrial. Un objeto que no vemos, pero que sostiene el corazón de nuestras tecnologías: teléfonos, coches, electrodomésticos, robots y hasta sistemas médicos. Y pensar que todo empieza con un polvo gris que parece inofensivo. Ahora ya sabes, así se fabrican los imanes más potentes del mundo. Si te gustó este video, no olvides suscribirte y ver nuestro documental sobre cómo se fabrican los motores eléctricos. Porque cuando la ciencia se transforma en industria, el resultado es simplemente espectacular. ¿Sabías que cada día se consumen más de 1000 millones de latas de bebidas carbonatadas en todo el mundo? Y entre todas ellas, una marca destaca por su sabor, su historia y su presencia global: Pepsi. Pero, ¿cómo se fabrica esta bebida icónica? ¿Qué hay detrás del burbujeante sabor que millones aman? ¿Y qué procesos industriales son necesarios para producirla a escala masiva? Lo que estás a punto de ver te sorprenderá. Desde el tratamiento del agua hasta la fórmula ultra secreta y la compleja línea de embotellado, este es un viaje por el corazón de una de las industrias más grandes del planeta. Así es como se fabrica la Pepsi en enormes cantidades. Historia y origen de la bebida. Para entender la Pepsi de hoy, primero hay que retroceder más de un siglo. En 1893, el farmacéutico Caleb Bradham preparó una bebida digestiva en su farmacia de Carolina del Norte. La llamó inicialmente Brad's Drink y contenía agua con azúcar, vainilla, aceites esenciales y nuez de cola. Solo 5 años después, en 1898, la renombró como Pepsi Cola, haciendo referencia a la dispepsia, malestares digestivos y a la nuez de cola. En aquel entonces, la Pepsi no era solo una bebida, era un producto farmacéutico. Pero con el paso del tiempo, su sabor gustó tanto que dejó de ser un remedio y se convirtió en un refresco popular. Durante el siglo XX, Pepsi se enfrentó cara a cara con Coca-Cola, su eterno rival, en una batalla de marketing y distribución que marcó época. Hoy, Pepsi es una de las marcas más reconocidas del planeta, con presencia en más de 200 países y una producción que alcanza niveles verdaderamente industriales. Pero para entender cómo llega a nuestras manos, tenemos que comenzar por el elemento más importante de todos, el ingrediente principal, el agua. Parece obvio, pero no lo es. El ingrediente principal de la Pepsi es el agua, y no cualquier agua.
En cada planta embotelladora, el agua local se somete a un proceso de purificación exhaustiva, garantizando que sea químicamente pura, incolora, inodora e insípida. Todo comienza con un sistema de filtración de varias etapas. Primero, se eliminan partículas sólidas mediante filtros mecánicos. Después, pasa por un sistema de carbón activado, que elimina cloro y compuestos orgánicos que puedan alterar el sabor. Finalmente, el agua es sometida a un proceso llamado ósmosis inversa, que elimina incluso las sales minerales más pequeñas, dejándola prácticamente destilada. En este punto, el agua es tan pura que no sería agradable de beber sola. Por eso, una vez purificada, se le añaden de nuevo ciertos minerales controlados, como calcio y magnesio, para ajustar el sabor base, asegurando que la Pepsi tenga el mismo sabor en cualquier parte del mundo. La temperatura del agua también se ajusta. Debe estar entre 0 y 5 grados Celsius para que la carbonatación posterior sea óptima. La pureza del agua es clave. Si no es perfecta, toda la Pepsi producida podría tener un sabor o aspecto incorrecto. Y una vez el agua está lista, llega el momento más misterioso de todos: la fórmula secreta de Pepsi. Aquí comienza el verdadero enigma. A lo largo de la historia, la fórmula de Pepsi ha sido uno de los secretos comerciales mejor guardados del mundo, tan resguardado como la de Coca-Cola. Lo que se sabe es que el concentrado de Pepsi, también llamado sirup base, está compuesto por una mezcla exacta de azúcar de alta pureza, o jarabe de maíz en EEE, UU, ácido fosfórico, cafeína, extractos naturales, aromatizantes y color caramelo. Este concentrado se produce en instalaciones separadas y luego se envía en tanques herméticos a las plantas embotelladoras de cada región del mundo. Allí, los operarios lo manipulan con protocolos estrictos. El sirup nunca se toca directamente y se almacena en tanques de acero inoxidable sellados al vacío, a temperatura controlada. La mezcla entre el concentrado y el agua purificada se hace en proporciones exactas. Por cada litro de Pepsi, solo se utiliza entre 1 dividido por 10 y 1 dividido por 20 del sirup, dependiendo del país y el perfil de sabor autorizado. Y antes de pasar a la carbonatación, esta mezcla líquida, todavía sin burbujas, pasa por una serie de sensores ópticos y de conductividad que miden el color, la densidad y la acidez. Solo si cumple con todos los parámetros, puede pasar a la siguiente etapa, la que le da vida, chispa, y efervescencia, mezcla y proceso de carbonatación. La carbonatación es el alma de cualquier bebida gaseosa. Sin ella, la Pepsi no sería más que un jarabe azucarado con sabor. Este proceso comienza cuando la mezcla base entra en una máquina especializada llamada carbonatador. Allí se inyecta dióxido de carbono, CO2, a alta presión en condiciones de frío extremo, generalmente a 1 a 4 grados Celsius. ¿Por qué tan frío? Porque el gas se disuelve mejor en líquidos fríos, creando esas burbujas finas que sentimos en la lengua. La presión dentro del tanque alcanza niveles de hasta 4 bares, el equivalente a la presión en el fondo de una piscina de 40 metros. La cantidad exacta de CO2 varía ligeramente entre países, ya que cada cultura tiene preferencias distintas. Algunas prefieren una bebida más burbujeante, otras más suave. El proceso de carbonatación no solo añade efervescencia, también cambia la textura en boca y potencia ciertos sabores, haciendo que la Pepsi tenga esa sensación única de frescura y dulzura equilibrada. Una vez carbonatada, la Pepsi ya está lista para entrar a la siguiente fase: el embotellado masivo, llenado de botellas y latas. Una vez la Pepsi ha sido purificada, mezclada y carbonatada, comienza la fase más visual del proceso: el embotellado y enlatado masivo. Enormes cintas transportadoras cargadas de botellas de PET, botellas de vidrio o latas de aluminio circulan a velocidades vertiginosas por toda la planta. Estas botellas, completamente vacías, llegan primero a una estación de limpieza. En el caso de las de vidrio, el lavado es meticuloso. Se sumergen en soluciones desinfectantes y se enjuagan con vapor presurizado. Las botellas de PET
por su parte, son sopladas con aire comprimido estéril a más de 100 km por hora, eliminando cualquier partícula microscópica. El llenado se realiza en una máquina conocida como llenadora rotativa, capaz de procesar hasta 60.000 unidades por hora. Aquí, cada botella se posiciona debajo de una boquilla automatizada que vierte la Pepsi a presión constante, sin formar espuma ni perder carbonatación. Y todo sucede en una fracción de segundo. Mientras una botella se llena, la siguiente ya está en posición. Acto seguido, se coloca la tapa o el sello. Las botellas de plástico reciben una tapa de rosca con un torque preciso, mientras que las latas son selladas herméticamente con una tapa de aluminio, mediante un sistema de engargolado de alta velocidad. Todo esto ocurre en condiciones controladas, dentro de una zona estéril conocida como sala blanca, donde incluso la temperatura y humedad están calibradas para proteger la calidad del producto. El resultado: miles de botellas por minuto, perfectamente selladas, frías y listas para el siguiente paso: control de calidad y seguridad alimentaria. Pero antes de salir al mercado, cada Pepsi pasa por una rigurosa serie de controles de calidad. Y cuando decimos rigurosa, hablamos de más de 200 puntos de inspección distintos. Cada lote producido es analizado en laboratorios internos por especialistas en microbiología, química de alimentos y tecnología industrial. Se realizan pruebas como análisis de pH para confirmar el equilibrio ácido, pruebas de carbonatación para asegurar la cantidad exacta de CO2 disuelto, evaluaciones sensoriales, donde catadores entrenados detectan cambios mínimos en sabor, olor o textura. Controles microbiológicos, donde se buscan bacterias o mohos en cultivos acelerados. Incluso se realiza un control visual automatizado con cámaras de alta velocidad que escanean cada botella en milisegundos. Si una está mal sellada, le falta líquido o tiene una etiqueta mal colocada, es automáticamente rechazada por un brazo robótico. Y como última línea de defensa, inspectores humanos revisan los lotes finales de forma aleatoria, buscando cualquier imperfección que las máquinas hayan pasado por alto. En la industria de bebidas, un solo error puede suponer millones en pérdidas. Y lo más importante, la pérdida de la confianza del consumidor. Por eso, en cada planta de PepsiCo alrededor del mundo, la calidad no es una opción, es una obsesión. Etiquetado, empaquetado y distribución mundial. Superado el control de calidad, comienza la etapa final del proceso: el etiquetado, empaque y distribución global. Las botellas avanzan por otra cinta automática donde reciben su distintiva etiqueta de Pepsi. Esta etiqueta, que parece tan simple, está fabricada con materiales resistentes a la humedad, el frío y el calor, y es aplicada mediante rodillos de precisión milimétrica. Luego, las botellas se agrupan en lotes mediante sistemas automatizados. Por ejemplo, 12 botellas forman un pack que se envuelve en film retráctil térmico y pasa por un túnel de calor. En segundos, el plástico se adhiere firmemente, formando un bloque compacto y fácil de transportar. Las latas, por su parte, se agrupan en packs de cartón preimpreso que se doblan y sellan a alta velocidad. Una vez empaquetadas, las bebidas pasan a los palets. Un robot paletizador se encarga de apilarlas en torres perfectamente alineadas que pueden alcanzar más de 2 metros de altura. Estos palets se cargan directamente en camiones refrigerados que esperan en los muelles logísticos, listos para salir hacia supermercados, gasolineras, restaurantes y máquinas expendedoras en todo el mundo. Cada día, millones de unidades de Pepsi viajan por tierra, mar y aire. Un viaje que comienza en una planta de producción y termina en tu mano. ¿Team Pepsi o Team Coca-Cola? Ahora que conoces cada paso del proceso, desde la purificación del agua hasta el etiquetado final, te haces una idea del increíble nivel de ingeniería y control que hay detrás de una simple botella de Pepsi. Una bebida que parece sencilla, pero que es el resultado de más de 120 años de historia, innovación tecnológica y estrategia global. Y aunque la eterna batalla entre Pepsi y Coca-Cola sigue dividiendo al mundo en dos bandos, una cosa es indiscutible: fabricar millones de litros diarios de una bebida perfectamente uniforme, en decenas de países, con los mismos estándares.
es un verdadero logro de la industria moderna. ¿Y tú qué opinas? ¿Eres del Team Pepsi o del Team Coca-Cola? Déjalo en los comentarios y cuéntanos cuál es tu favorita. Y si quieres descubrir cómo se fabrican otros productos que usamos a diario, no olvides suscribirte al canal y ver nuestro siguiente video. ¿Cómo se hacen las papas fritas de McDonald's a escala industrial? Te aseguramos, no lo vas a creer. El cemento es el material que mantiene unido al mundo moderno. Sin él, nuestras casas, carreteras, puentes y rascacielos simplemente no existirían. Cada año se producen más de 4.000 millones de toneladas de cemento en el mundo. Pero, ¿alguna vez te has preguntado cómo se fabrica? Lo que estás a punto de ver te sorprenderá. Desde explosiones controladas hasta hornos ardientes que superan la temperatura de la lava, acompáñanos en un viaje al corazón de la industria cementera. Extracción de materias primas. Todo comienza en enormes canteras de piedra caliza, la materia prima esencial del cemento. Estas canteras pueden extenderse por kilómetros y contienen reservas que pueden abastecer la producción por décadas. Pero extraer esta roca no es tarea fácil. Se utilizan explosivos de alta potencia, estratégicamente colocados para fragmentar grandes bloques de piedra caliza de la montaña. Antes de la detonación, los ingenieros analizan cuidadosamente la estructura del terreno para garantizar una fragmentación eficiente y segura. Cada explosión puede liberar hasta 200.000 toneladas de piedra caliza, lo que equivale a la cantidad necesaria para construir cientos de edificios. Una vez que la roca ha sido fragmentada, enormes excavadoras cargan los bloques en camiones de transporte de gran capacidad, que pueden cargar hasta 90 toneladas en cada viaje. Estos vehículos recorren largas distancias hasta la planta de trituración, donde la materia prima iniciará su transformación. Trituración y molienda. Cuando las rocas llegan a la planta, se someten a un proceso de trituración primaria, en el que enormes trituradoras de mandíbula reducen su tamaño para facilitar su manejo. Posteriormente, pasan por un segundo nivel de trituración con molinos de impacto o conos giratorios que reducen aún más las rocas, hasta alcanzar un tamaño similar al de una grava fina. Sin embargo, esto no es suficiente. Para obtener una mezcla homogénea, se requiere un proceso de molienda más exhaustivo. Aquí es donde entran en acción los molinos verticales y de bolas, capaces de pulverizar la piedra hasta convertirla en un polvo fino. Este polvo, que contiene caliza, arcilla, sílice y óxidos de hierro, es la base para la siguiente fase del proceso. En algunos casos, se realiza un análisis químico para ajustar la proporción de los minerales y garantizar que el producto final tenga la calidad deseada. Cocción en el horno rotatorio. El siguiente paso es someter este polvo a un tratamiento térmico extremo. Se introduce en un enorme horno rotatorio que puede medir hasta 100 metros de longitud y alcanza temperaturas de 1450 grados Celsius, más caliente que la lava de un volcán. A medida que avanza por el tubo giratorio, los materiales experimentan una serie de reacciones químicas complejas. Primero, la caliza se descompone en óxido de calcio y libera dióxido de carbono. Luego, los óxidos de silicio, aluminio y hierro comienzan a reaccionar entre sí, formando pequeños grumos sólidos llamados clinker, que son el ingrediente clave del cemento. El movimiento rotatorio del horno asegura que la mezcla se distribuya uniformemente, mientras que quemadores de alta potencia garantizan una temperatura constante. Una vez que el clinker ha completado su formación, debe enfriarse rápidamente para evitar alteraciones en su estructura química. Para ello, se emplean potentes ventiladores que reducen su temperatura de 1400 a 60 grados en cuestión de minutos. Este proceso es esencial para estabilizar el material y asegurar su resistencia en aplicaciones futuras. Molienda final y envasado. Ahora que el clinker está listo, se transporta a los molinos de bolas finales, donde es triturado nuevamente hasta convertirse en un polvo extremadamente fino. Durante esta etapa, se añade yeso, un componente clave que controla el tiempo de fraguado del cemento. Dependiendo del tipo de cemento que se quiera obtener, también pueden incorporarse otros aditivos como cenizas volátiles, escoria de alto horno o puzolanas,
que mejoran las propiedades del producto final. Este polvo resultante es el cemento tal como lo conocemos, listo para ser utilizado en la construcción. Antes de ser distribuido, el cemento es almacenado en grandes silos, desde donde se transporta a la línea de envasado. Cada máquina de envasado es capaz de llenar hasta 120 toneladas de cemento por hora en sacos de 25 o 50 kilogramos. Para proyectos más grandes, el cemento también puede ser enviado a granel en camiones cisterna, listos para abastecer a obras en todo el mundo. Desde la roca sólida hasta el polvo fino que mantiene unida a nuestra civilización, el proceso de fabricación del cemento es una obra maestra de ingeniería e innovación. Sin esta industria, el mundo moderno simplemente no existiría. Ahora que conoces el secreto detrás del cemento, ¿te gustaría descubrir cómo se fabrica el acero o el vidrio? Encuentra los enlaces en la descripción y no olvides suscribirte para más videos sobre los procesos industriales que dan forma a nuestro mundo. Dale like si te ha gustado este recorrido por la industria cementera y compártelo con alguien que también quiera saber cómo se fabrican las cosas. ¡Nos vemos en el próximo video! ¿Alguna vez te has preguntado qué hay detrás de esa pantalla donde ves tus series favoritas? Esa Smart TV que tienes en casa es mucho más que una simple caja con botones. Contiene miles de componentes, procesos de precisión milimétrica y tecnología de vanguardia ensamblada con una coordinación casi quirúrgica. Pero, ¿cómo se transforma una idea en una pantalla ultra delgada capaz de conectarse a Internet y reproducir contenido en 4K? Lo que verás a continuación te sorprenderá. Hoy nos adentraremos en el corazón de una fábrica donde nacen las Smart TV. Desde el diseño inicial hasta el montaje electrónico, descubrirás cada paso de un proceso que combina ingeniería, automatización y control de calidad a niveles impresionantes. Así es como se fabrica una Smart TV en enormes cantidades. Diseño y planificación del televisor. Todo comienza mucho antes de que se enciendan las máquinas. El primer paso ocurre en oficinas repletas de ingenieros, diseñadores industriales y especialistas en experiencia de usuario. Aquí se define cada detalle, desde el tamaño de la pantalla y el tipo de panel, LED, OLED, QLED, hasta el diseño del marco, la ubicación de los puertos, el sistema de sonido y la interfaz del software. En esta etapa, el equipo de I+D realiza simulaciones digitales para prever el comportamiento térmico, el consumo energético y la resistencia de los materiales. Un error de milímetros puede arruinar toda la línea de producción. Por eso, los prototipos son impresos en 3D y testeados físicamente una y otra vez. Además, se eligen los componentes clave: procesadores, chips de memoria, módulos Wi-Fi, bocinas y pantallas. Cada pieza debe cumplir con estándares internacionales y, por supuesto, ajustarse al presupuesto y al público objetivo. Una vez aprobado el diseño final, comienza la verdadera magia: la producción en masa. Selección y producción de componentes electrónicos. Para que una Smart TV funcione, necesita un cerebro. Y ese cerebro está compuesto por cientos de microcomponentes. Aquí comienza una compleja cadena de suministros global. Las fábricas reciben piezas electrónicas desde Taiwán, Corea del Sur, China y Malasia. Cada proveedor entrega módulos específicos, microprocesadores, chips NAND de almacenamiento, tarjetas Wi-Fi, condensadores, resistencias y más. Estos componentes llegan en bandejas antiestáticas y son inspeccionados con cámaras de alta resolución. Los sensores ópticos verifican el estado de cada chip, descartando cualquier defecto antes de integrarlo al proceso. Uno de los más importantes es el panel de visualización, que suele ser de tecnología LCD o QLED, con retroiluminación LED. Este panel es lo primero que se fabrica y se corta con precisión láser desde láminas gigantes, llamadas Mother Glass, de más de 2 metros de largo. Posteriormente, se añaden capas de filtros de color, cristales líquidos y película polarizadora, todo en salas limpias con 0 partículas de polvo. Mientras tanto, en otra sección de la fábrica, las piezas electrónicas comienzan a tomar forma en las placas base, donde se integrará todo lo que hace inteligente al televisor.
Fabricación de placas de circuito impreso. Las PCB o placas de circuito impreso son el corazón de cualquier dispositivo electrónico. En una Smart TV, estas placas deben ser ultra delgadas, resistentes al calor y con una capacidad de transmisión altísima. El proceso comienza con una lámina de fibra de vidrio cubierta de cobre. Con ayuda de una impresora láser industrial, se graba el diseño del circuito, eliminando las partes sobrantes con una solución química. Este proceso, conocido como fotolitografía, permite crear caminos de conducción tan delgados como un cabello humano. Una vez grabada la pista del circuito, se perforan pequeños agujeros para permitir la conexión entre las diferentes capas de la placa, a veces hasta 8 capas internas de rutas eléctricas. Estas perforaciones se realizan con taladros automáticos que giran a más de 100.000 revoluciones por minuto. Luego, los orificios son bañados en cobre mediante galvanoplastia, permitiendo el paso de la electricidad entre capas. Finalizado el grabado, se aplica una capa de soldadura y una máscara verde característica. La PCB ahora está lista para recibir componentes. Pero aún falta el paso más delicado: montaje de componentes electrónicos. Aquí es donde entra en juego la precisión robótica. Las placas base se colocan en líneas de montaje automatizadas conocidas como SMT, Surface Mount Technology. Con ayuda de brazos robóticos y cintas transportadoras, las máquinas colocan hasta 80.000 componentes por hora sobre la placa. Cada chip, condensador y transistor se ubica exactamente en su sitio con márgenes de error de micras. La placa pasa por un horno de reflujo que alcanza temperaturas de 250 grados Celsius, fundiendo la soldadura y fijando los componentes de forma permanente. Luego, sistemas de rayos X revisan las uniones internas para asegurarse de que no haya cortocircuitos invisibles a simple vista. Después del montaje de la placa base, se conectan los cables del panel, los altavoces y el módulo de conectividad. Todo es revisado por operarios humanos que ajustan, limpian y prueban conexiones críticas con herramientas especializadas. Este es un proceso que pocos conocen, pero sin él, una Smart TV no podría ni siquiera encender. Ensamblaje final del televisor. Con todos los componentes listos, comienza uno de los momentos más esperados del proceso: el ensamblaje final. Aquí, las diferentes piezas del rompecabezas se unen para dar forma a lo que pronto será una Smart TV funcional. La carcasa de plástico, generalmente fabricada por moldeo por inyección, es revisada visualmente para asegurarse de que no tenga rebabas, arañazos ni deformaciones. Los marcos son diseñados para ser lo más delgados posible, sin comprometer la resistencia. En algunos modelos premium se utilizan aleaciones de aluminio anodizado para dar una sensación más robusta y elegante. En esta fase se introduce el panel de pantalla, que es la parte más delicada del televisor. Los operarios, equipados con guantes antiestáticos y batas especiales, colocan el panel dentro del chasis con precisión quirúrgica. Luego, se insertan las placas de circuito previamente ensambladas, conectando todos los cables internos con sumo cuidado. Esto incluye la fuente de alimentación, el módulo Wi-Fi Bluetooth, las entradas HDMI, USB y la antena. Una vez completado el cableado, se integran los altavoces. Algunos modelos incorporan sistemas de sonido envolvente y otros incluso cuentan con tecnologías Dolby o DTS integradas. Finalmente, se cierra la carcasa trasera con tornillos automáticos y el televisor comienza a parecerse a lo que conocemos en las tiendas, pero aún no está listo para llegar al consumidor. Instalación del sistema operativo y configuración. Una Smart TV no es inteligente, solo por su hardware. Lo que le da vida es su sistema operativo, y aquí comienza la fase más digital del proceso. Una vez ensamblado el televisor, se conecta a un sistema central de configuración, donde una computadora madre descarga el sistema operativo. Android TV, WebOS, Tizen o Roku TV son algunos de los más comunes, y cada uno está optimizado para distintos fabricantes y modelos. El sistema operativo se instala a través de una interfaz de programación específica, conectando el televisor a través de un puerto oculto o directamente a la placa base. Una vez descargado, se realiza una verificación automática de firmware para asegurarse de que no existan errores en la instalación.
Luego se configuran funciones específicas: reconocimiento de voz, conexión Wi-Fi, compatibilidad con asistentes virtuales y servicios de streaming. En modelos más avanzados, también se prueba la inteligencia artificial integrada, que permite recomendaciones personalizadas y ajustes automáticos de imagen y sonido. Todo esto sucede en menos de 5 minutos por unidad, gracias a estaciones automatizadas sincronizadas con bases de datos en la nube. Cada televisor se reinicia una vez instalado el software para confirmar que arranca correctamente. A partir de este punto, el producto ya está casi listo para llegar al cliente final, pero antes debe superar una última barrera crítica: pruebas de calidad y control final. Aquí no se permite margen de error. Cada Smart TV pasa por un estricto protocolo de control de calidad antes de ser aprobado para su venta. Primero, se realiza una inspección visual bajo luces especiales que revelan imperfecciones invisibles al ojo humano. Se comprueba que no haya píxeles muertos, manchas en el panel o fugas de luz en los bordes. Después, se inicia una serie de pruebas funcionales automatizadas. Los televisores son colocados en filas y encendidos simultáneamente. Se verifica el brillo, el contraste, la saturación de colores, la respuesta del control remoto, la navegación por menús y la conectividad a Internet. Incluso, se simulan condiciones extremas: fluctuaciones de voltaje, cambios bruscos de temperatura y uso prolongado durante horas. Además, sensores de audio miden que los altavoces entreguen una calidad mínima exigida por los estándares de la marca. Si un televisor no pasa alguna de estas pruebas, se aparta para diagnóstico y reparación. Solo los modelos que cumplen con todos los criterios continúan hacia la fase final. Y ahora sí, tras pasar por diseño, ensamblaje, software y control de calidad, llega el momento del empaquetado, embalaje, distribución y venta. En este punto, los televisores están listos para viajar al otro lado del mundo. Pero primero, deben ser protegidos como si fueran piezas de cristal. Cada unidad es envuelta en espuma de alta densidad, junto con protectores para los bordes, manuales de usuario, el control remoto y, en algunos casos, un soporte para colocar sobre mesa. Todo se inserta dentro de una caja de cartón reforzado, diseñada para resistir golpes, humedad y vibraciones durante el transporte. Un sistema automatizado imprime etiquetas con código de barras, número de serie, país de destino y fecha de fabricación. Luego, los televisores son agrupados en pallets y llevados al centro logístico. Dependiendo del mercado, pueden ser enviados por barco, tren o avión. Desde ahí llegan a distribuidores, tiendas físicas y almacenes de gigantes del e-commerce. En total, desde que se diseña hasta que llega al cliente final, una Smart TV puede recorrer más de 15.000 kilómetros y pasar por hasta 12 países distintos. Un viaje impresionante para un aparato que luego colocamos en el salón como si siempre hubiera estado allí. Ahora ya lo sabes, cada Smart TV es el resultado de miles de piezas, millones de líneas de código y una cadena de producción que combina robótica, ingeniería y control humano. Detrás de esa pantalla que usas para ver películas, jugar videojuegos o navegar en Internet, hay un ejército de personas, fábricas de alta tecnología y procesos que funcionan al milímetro. ¿Sabías que algunos modelos de televisores cuentan con sensores que ajustan automáticamente el brillo según la luz del entorno? ¿O que hay fábricas donde cada televisor se ensambla en solo 17 segundos gracias a líneas robotizadas ultra rápidas? La próxima vez que enciendas tu Smart TV, recuerda todo lo que hubo que hacer para que esa imagen aparezca frente a ti. Y si quieres descubrir cómo se fabrican otros productos que usas cada día, suscríbete al canal y sigue explorando con nosotros los secretos de la industria moderna. Bienvenidos al vídeo de hoy, donde exploraremos el fascinante proceso de fabricación del papel higiénico, un elemento esencial en nuestros hogares que aporta comodidad y limpieza. Antes de su invención, las personas utilizaban materiales curiosos como hojas de maíz, trapos y hasta pieles. Vamos a descubrir de dónde proviene este indispensable producto y cómo se elabora, paso a paso. Empecemos con la pregunta común. ¿El papel higiénico se hace de árboles? La respuesta es sí. Mayormente, se utiliza fibras de madera que provienen de diferentes especies de árboles.
Sin embargo, es interesante mencionar que las partes más valiosas del árbol son destinadas a otros productos, mientras que los restos, como las copas y las astillas, son los que se utilizan para producir pulpa de celulosa. Esta pulpa puede provenir tanto de árboles recién cortados como de papel reciclado. Ahora veamos de qué está compuesto el papel higiénico. Además de fibras de madera, en su producción se añaden productos químicos para el blanqueo y agua, que mejoran la calidad final del papel. Algunas marcas también optan por utilizar fibras de origen alternativo, como el bambú o el trigo, más sostenibles y amigables con el medio ambiente. Para entender cómo se fabrica el papel higiénico, sigamos el proceso desde el inicio. Primero, la madera llega a la fábrica, ya sea en forma de troncos o astillas. Aquí se lleva a cabo un riguroso proceso de preparación que incluye la limpieza, el descortezado y el astillado de los troncos. La corteza del árbol, que carece de fibra adecuada, se retira, y así las astillas quedan listas para su procesamiento. A continuación, esas astillas se cocinan en una mezcla de productos químicos que ayudan a descomponer la madera. Este proceso dura varias horas, y al finalizar, se evapora la humedad, quedando la pulpa, compuesta de fibras de celulosa y lignina, que es un adhesivo natural presente en la madera. La pulpa ahora pasa por diferentes etapas de limpieza. Se retiran las impurezas y colores no deseados a través de un meticuloso proceso de blanqueo, donde se utilizan distintos agentes químicos para convertir la pulpa de tonos pardos a un blanco brillante. Esto no solo mejora la apariencia del papel, sino que también asegura su suavidad y calidad. En este punto, la pulpa blanqueada se mezcla con agua para formar una suspensión y se extiende sobre una malla, donde se drena el exceso de líquido. El resultado es una hoja húmeda que luego es prensada y secada. La mayor parte del agua es eliminada mediante un secador potente, permitiendo que las fibras se unan y formen una hoja sólida de papel de una delgada capa. Una vez formada, esta hoja se enrolla en enormes bobinas de papel. Estas bobinas, que pueden tener hasta varias decenas de kilómetros de largo, se llevan a la sección de conversión, donde se cortan en rollos más pequeños, listos para el uso diario. Durante este proceso, se aseguran de que el papel tenga perforaciones que faciliten el rasgado, creando el tamaño estándar que todos conocemos. Aún queda un paso importante. El gofrado le da al papel un relieve especial, aumentando su suavidad y volumen. Además, se fabrican tubos de cartón que servirán como el núcleo para los rollos. Los rollos de papel se desenrollan, se perforan, se cortan y finalmente se sellan para evitar que se desenrollen. Después de este extenso proceso de producción, los rollos de papel higiénico son empaquetados. Dependiendo de su destino, ya sea para uso comercial o doméstico, se envuelven individualmente o en paquetes de varias unidades. Así, en menos de un día, toneladas de papel reciclado y pulpa de celulosa se transforman en productos listos para su uso en nuestros hogares. Si te ha resultado interesante este viaje al mundo de la fabricación del papel higiénico y quieres aprender más sobre otros productos cotidianos, asegúrate de suscribirte y activar las notificaciones. Dale like si te ha gustado el vídeo y compártelo con tus amigos. ¡Hasta la próxima! Los huevos de gallina no solo son un ingrediente común en la cocina, sino también uno de los alimentos más consumidos en el mundo. Desde el desayuno hasta la cena e incluso en los postres más sofisticados, los huevos están presentes en millones de recetas alrededor del planeta. Cada año se consumen cerca de 2 billones de huevos en el mundo. Si los alineáramos uno tras otro, podrían rodear la Tierra más de 2000 veces. Pero, ¿alguna vez te has preguntado cómo llega un huevo desde la granja hasta tu mesa? Detrás de cada huevo hay un proceso complejo y altamente tecnificado. Desde granjas con miles de gallinas ponedoras hasta modernos sistemas de recolección, clasificación y empaque, cada huevo pasa por estrictos controles para garantizar su calidad y seguridad alimentaria. Acompáñanos a descubrir el increíble viaje del huevo, donde la tradición se encuentra con la más alta tecnología, la industria del huevo. Los huevos no solo son un alimento esencial, sino también un producto agrícola de gran importancia económica. La industria mundial del huevo genera más de 250.000 millones de dólares al año,
siendo un pilar fundamental del sector alimentario. Gracias a su precio accesible y alto valor nutricional, los huevos son una fuente de proteína de alta calidad, ricos en vitaminas, como la B12, D, hierro y colina. Ayudan al desarrollo muscular, el funcionamiento cerebral y fortalecen el sistema inmunológico. Para satisfacer la enorme demanda, las granjas modernas han optimizado la producción. Una gallina ponedora puede producir entre 250 y 300 huevos al año. Para lograrlo, se seleccionan razas especializadas que maximizan la productividad y mantienen una alta calidad. Pero, ¿cómo logra un huevo mantenerse fresco y nutritivo hasta llegar a nuestras manos? Vamos a descubrirlo. Producción de huevos, un proceso tecnológico. La producción de huevos es un ciclo cerrado, diseñado para optimizar el rendimiento, garantizar la bioseguridad y mantener la calidad del producto. La tecnología está presente en cada etapa, desde la incubación hasta el embalaje final. Todo comienza con la selección de huevos fértiles provenientes de gallinas reproductoras. Estos huevos se transportan a incubadoras industriales donde la temperatura y humedad se controlan de manera precisa. Las incubadoras modernas mantienen una temperatura estable de 37,5 grados y un 55 a 60% de humedad. Un sistema automático gira los huevos cada pocas horas, imitando el proceso natural de incubación. Durante este periodo, sensores de luz LED infrarroja monitorean el desarrollo del embrión. Cualquier huevo no fertilizado o con defectos es retirado automáticamente, mejorando la tasa de éxito en la eclosión. A los 18 a 19 días, se aplica una vacuna dentro del huevo mediante un sistema automatizado, protegiendo al pollito antes de nacer. Al día 21, los pollitos rompen la cáscara y emergen con ayuda de un sistema de aire a presión. Crecimiento y cuidado de gallinas ponedoras. Los pollitos se clasifican por sexo y se asignan a diferentes líneas de producción. Luego, se transportan a granjas donde reciben cuidados especiales. Las instalaciones cuentan con sistemas de alimentación automática, control de temperatura y ventilación, y dispositivos para la limpieza y recolección del estiércol. La nutrición varía según su crecimiento. Fase inicial, 0 a 6 semanas. Dieta rica en proteínas, 20 a 22%, para el desarrollo muscular. Fase de crecimiento, 7 a 17 semanas. Se reduce la proteína, 16 a 18%, y se incrementa el calcio. Fase de puesta, 18 semanas en adelante. Alto contenido de calcio, 3 a 4%, para fortalecer la cáscara del huevo. Cuando alcanzan la madurez, las gallinas comienzan a poner huevos regularmente. Aquí comienza la siguiente fase del proceso: recolección y procesamiento de los huevos. El momento en que el huevo es puesto por la gallina marca el inicio de una serie de procesos meticulosos diseñados para garantizar su frescura, calidad y seguridad alimentaria. Este viaje comienza en las granjas avícolas y culmina en los supermercados, pasando por rigurosos controles en cada fase. Recolección y transporte. Antiguamente, los huevos se recolectaban de forma manual, lo que requería una gran cantidad de tiempo y trabajo. Hoy en día, en las granjas modernas, las gallinas ponedoras depositan los huevos en nidos equipados con cintas transportadoras automatizadas. Estos sistemas recogen los huevos suavemente y los trasladan a una estación de recolección sin que sean tocados por manos humanas, reduciendo el riesgo de contaminación. Al llegar a la estación de recolección, los huevos se almacenan temporalmente en bandejas, donde permanecen a una temperatura controlada para preservar su frescura antes de ser transportados a la planta de procesamiento. Para garantizar que se mantengan en óptimas condiciones, muchas granjas utilizan camiones refrigerados para evitar que el calor afecte su calidad. Inspección y clasificación. Cuando los huevos llegan a la planta de procesamiento, comienzan un exhaustivo proceso de inspección. Aquí se emplean sistemas avanzados de detección, como sensores de luz LED y escáneres infrarrojos, que permiten identificar cualquier anomalía en la cáscara, como grietas, manchas o deformaciones. Cada huevo pasa por un sistema de ovoscopía, una técnica que permite iluminar el interior del huevo
para detectar posibles defectos invisibles a simple vista. Este proceso es fundamental para descartar huevos que puedan estar dañados o no aptos para el consumo. Una vez inspeccionados, los huevos se clasifican automáticamente según su peso y tamaño, en categorías como Peewee, pequeños, medianos. Cada categoría se destina a distintos mercados y usos industriales, garantizando que el consumidor reciba siempre el tamaño adecuado según sus necesidades. Lavado y desinfección. A diferencia de algunos países, donde los huevos se venden sin lavar, para mantener su capa protectora natural, en muchas regiones, los huevos deben ser lavados y desinfectados antes de ser comercializados. El proceso de lavado se realiza con agua tibia y una solución desinfectante aprobada para uso alimentario. Rodillos de cerdas suaves eliminan cualquier residuo de suciedad sin dañar la cáscara. Posteriormente, se aplican agentes antimicrobianos para reducir la presencia de bacterias como la salmonella, garantizando la inocuidad del producto. En algunos casos, se aplica una fina capa de aceite mineral o cera comestible sobre la cáscara. Esto ayuda a sellar los poros del huevo y prolonga su frescura, evitando la evaporación de humedad en su interior. Empaque y distribución. Con los huevos ya limpios, inspeccionados y clasificados, llega el momento del empaque. Máquinas automatizadas colocan los huevos en bandejas de cartón o plástico, diseñadas para protegerlos de golpes durante el transporte. Cada paquete recibe un código de trazabilidad que permite conocer el origen del huevo, la fecha de recolección y otros datos clave para el control de calidad. Este código es fundamental para que los consumidores y autoridades sanitarias puedan rastrear cualquier lote en caso de incidencias. Una vez empaquetados, los huevos son almacenados en cámaras frigoríficas, donde se mantienen a temperaturas entre 4 grados centígrados y 8 grados centígrados antes de ser transportados a supermercados, tiendas y distribuidores. En menos de 24 horas desde su recolección, los huevos ya están disponibles para la venta, listos para llegar a las cocinas de millones de personas. El huevo en la cocina. Un proceso automatizado. Los huevos no solo se venden frescos, sino que también se utilizan como materia prima en la industria alimentaria. Desde productos preelaborados, como tortillas y huevos revueltos, hasta ingredientes para panadería y repostería, los huevos procesados son un componente esencial en la producción de alimentos a gran escala. Procesamiento industrial de huevos. El primer paso en la transformación industrial del huevo es su apertura y separación de componentes. En fábricas especializadas, máquinas de precisión rompen los huevos con una velocidad impresionante, alcanzando tasas de hasta 200.000 huevos por hora. Un sistema de succión separa la cáscara del contenido líquido. Las yemas y claras pueden dividirse automáticamente dependiendo del uso final. Este proceso permite crear productos como huevos líquidos pasteurizados, ideales para la industria de la panadería y la restauración, claras de huevo envasadas, usadas en productos fitness y en recetas donde se requiere solo la proteína, yemas concentradas, empleadas en la producción de mayonesa, salsas y pasteles, pasteurización y conservación. Para garantizar la seguridad del huevo procesado, se somete a un tratamiento térmico conocido como pasteurización, donde se calienta a temperaturas entre 60 y 65 grados centígrados durante unos segundos. Este procedimiento elimina posibles microorganismos sin alterar las propiedades del huevo. Después de la pasteurización, el huevo líquido se envasa en recipientes sellados al vacío, lo que permite su conservación en refrigeración por varias semanas sin perder calidad. Producción de huevos cocidos y preelaborados. Muchos restaurantes y empresas de catering utilizan huevos ya cocidos y pelados para optimizar tiempo y costos. Para ello, la industria emplea métodos automatizados que incluyen cocción a temperatura controlada. Los huevos se sumergen en agua caliente a 85 a 90 grados Celsius durante el tiempo exacto para lograr una cocción perfecta. Enfriado rápido. Se sumergen en agua fría para detener la cocción y facilitar el pelado. Pelado mecánico. Se retira la cáscara mediante chorros de aire y vibraciones de alta frecuencia. Empaque y distribución. Los huevos cocidos se envasan al vacío
o en soluciones conservantes para mantener su frescura. Además, en la industria de comida rápida, se producen tortillas y huevos revueltos preelaborados que se cocinan en planchas automatizadas. Se cortan en porciones exactas y se envasan para su distribución en grandes cadenas de restaurantes. Transformación en polvo y otros derivados. Para su uso en la panadería y en productos con mayor vida útil, el huevo puede deshidratarse y convertirse en huevo en polvo. Este proceso consiste en secado por aspersión. Se atomiza el huevo líquido en una cámara de aire caliente, donde la humedad se evapora rápidamente. Filtrado y tamizado. Se eliminan partículas gruesas para garantizar una textura fina. Empaque hermético. Se sella en envases resistentes a la humedad para su almacenamiento prolongado. Este formato es ideal para la industria de galletas, pan y otros productos donde se requiere huevo sin refrigeración. Desde su incubación hasta su llegada a nuestra mesa, el huevo pasa por un proceso fascinante donde la tecnología y el control de calidad juegan un papel clave. Gracias a estos avances, podemos disfrutar de un alimento seguro, nutritivo y delicioso en todo momento. Si te ha parecido interesante este recorrido por el mundo del huevo, no olvides dar me gusta y suscribirte para descubrir más historias sobre la industria alimentaria. Nos vemos en el próximo video.